Un gusto saludarles nuevamente, mis queridos amigos, y bienvenidos una vez más en este estudio que estamos siguiendo de la fe de Jesús. Y en esta ocasión vamos a estudiar la lección número 18, que titula Lo que la Biblia enseña del plan de Dios para la predicación del Evangelio. Vamos a orar. Padre querido, gracias por darnos el privilegio de escuchar tu voz a través del estudio de tu palabra. Una vez más te invitamos para que nos acompañes y ayúdanos a entender tu palabra y aceptarla con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. En esta lección vamos a hablar un poquito acerca del dinero y del plan de Dios que Dios tiene para sostener su iglesia. A algunas personas no les gusta que toquemos este tema, debido a la mala experiencia que han tenido algunos en ciertas iglesias, con algunos líderes. Y uno no puede negar la existencia de falsos líderes, falsas iglesias, falsos cristianos. Por lo tanto, sin embargo, pues es un tema que es parte de la Biblia, es parte de la iglesia. Si bien Dios fue quien estableció la iglesia, Él es el fundamento. Sin embargo, dejó a los seres humanos para que a través de nuestros recursos, nuestros dones, nuestro tiempo, podamos dirigir la iglesia, instruir a los demás en los caminos del Señor para que conozcan a Dios. Así que leamos y aprendamos un poquito más acerca de este plan que Dios tiene para sostener su iglesia en la parte económica. ¿A quién pertenece el universo? Es la primera pregunta. En Salmo 24:1 nos da la respuesta que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De ahí otro texto que se encuentra en Salmo 50:12 que dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Así que ¿a quién pertenece el universo? A Dios, por supuesto. Dios nunca tiene necesidad, nunca ha caído en necesidad, ni lo tendrá, ni tendrá necesidad. Pero nos dice de que si en una ocasión Él tuviese hambre, no nos lo diría a nosotros, porque Él es el dueño de todo el universo. Así que Él es el creador de todo. Entonces la pregunta que surge, ¿por qué entonces pide que le devolvamos una parte de nuestros ingresos? Bueno, vamos a ver si lo pide porque Él lo necesita o no. Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué enormes riquezas posee Dios? En Ageo 2:8 dice lo siguiente: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Así que, ¿qué enormes riquezas posee Dios? Todo el oro, toda la plata que hay en el mundo. Es el dueño de todo el universo. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Gracias a quién obtenemos nuestros bienes? Vayamos en Deuteronomio capítulo 8, versículos 19 y 18, que dice lo siguiente: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Así que dice que Dios es el que da el poder y la fuerza para hacer las riquezas. Por lo tanto, esa es la respuesta, porque Él es el que nos da la vida. Él nos creó, nos da la fuerza, nos da la salud para poder hacer nuestras actividades. Por lo tanto, nosotros prácticamente no somos dueños de nada. Todo le pertenece a Dios. Aún nuestra vida le pertenece a Dios. Así que gracias a Él, si tenemos poco, mucho, es Él quien nos da, porque Él es la fuente de toda bendición. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Qué proporción de nuestros ingresos pertenece a Dios? Bueno, dice Levítico 27, 30 y 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo
de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Por lo tanto, ¿qué proporción de nuestros ingresos pertenece a Dios? Bueno, es el diezmo, la 10ª parte de nuestros ingresos. Bueno, dirían algunos, pero eso se encuentra en el Antiguo Testamento, pero ya no aparece en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ver si es cierto. Dice Jesús en el Nuevo Testamento, en el capítulo 23 y versículo 23 de Mateo, lo siguiente: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Bueno, ahí menciona Jesús, por supuesto, la importancia de diezmar. Claro que en el contexto en que lo menciona, estaba reprobando la actitud de los fariseos. El problema de los fariseos era que se habían convertido en fanáticos. Sin embargo, Jesús les dice, es necesario hacer aquello, o sea, diezmar, pero sin dejar lo otro, porque cada principio tiene su lugar. No podemos sustituir un don por otro. No podemos sustituir, por ejemplo, los diezmos ofreciendo una oración o viceversa. Cada principio tiene su lugar. Es importante cumplir con uno, como también cumplir con otro principio que Dios requiere de nosotros. Así que la parte de nuestros ingresos que le pertenece a Dios es la 10ª parte, según este texto. Deuteronomio 14:22 nos dice, en respuesta a la siguiente pregunta de ¿cuánto tenemos que dar el diezmo? Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, dice. Así que ¿de cuánto tenemos que dar el diezmo? Bueno, según este texto, la palabra de Dios nos dice de todos nuestros ingresos, de todo lo que es ganancia. Siguiente pregunta, ¿para qué se emplea el diezmo? ¿Será porque Dios lo necesita? Bueno, ya lo leímos de que Dios no necesita nada. Entonces, ¿por qué lo pide? Bueno, sigamos leyendo. 1 Corintios 9, 13 y 14 nos dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Así que, ¿para qué se emplean los diezmos? ¿Por qué Dios pide una parte de nuestros ingresos? Recuerde, no es la iglesia, no es algún líder, no es idea de alguna persona, sino es Dios quien nos manda en su palabra que debemos dar una parte de nuestros ingresos a Él. ¿Pero para qué? Bueno, el texto nos dice aquí, para la predicación de su palabra. O sea que los diezmos se deben emplear para el avance de la obra del Señor. Y por supuesto, hay personas que dedican tiempo completo para hacer este trabajo. Y el Señor nos dice aquí que deben vivir del Evangelio. Así que como los sacerdotes en el pasado, también vivían de las ofrendas y de los diezmos que traía el pueblo, y así avanzaba la obra del Señor. Y así en este tiempo también, que el diezmo se debe emplear únicamente para la predicación del Evangelio. Así que de esa manera llega a ser un privilegio para nosotros, no como una carga, sino que un privilegio participar con Dios en la salvación de nuestros semejantes. ¿Qué bendición promete Dios entonces? Malaquías 3:10 nos dice, traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué bendición promete Dios? Oh, ricas y abundantes bendiciones, si le somos fieles. Dice el Señor, traigan, y yo os abriré las ventanas sobre vosotros y derramaré bendiciones, dice, sobre vosotros
hasta que sobreabunde. Así que Dios no pide el dinero porque lo necesite, más bien nos lo está pidiendo porque quiere que tengamos ese privilegio nosotros para compartir su palabra con otros, para hacer avanzar su obra y otros conozcan al Señor y llegan a obtener la salvación que Dios quiere ofrecerles a esas personas. ¿Qué debo hacer entonces? Ser un fiel administrador de los bienes de Dios, ser socio de Dios, dar con alegría. Así que yo te invito a que te unas a la iglesia y que te hagas socio con Dios. No es con la iglesia ni con el líder o el pastor, sino más bien ser socio con Dios. Y Dios nunca te defraudará. Y a veces hay personas que no dan porque averiguan en qué se usa el dinero, pero lo que Dios nos pide en su palabra es que seamos fieles a Él. Y nosotros, si le damos nuestro diezmo, es a Él a quien le damos. Y el resto, pues Él se encarga de administrarlo. Así que, mi querido amigo y hermano, que Dios te bendiga. Y si tu decisión es ser socio con Dios, así que lo felicito por esa linda decisión que has tomado. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por habernos acompañado y bendice la decisión que han tomado tus hijos en esta hora de ser socios contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Así terminamos una vez más otra lección y nos vemos en la próxima lección.